Entonces, ellos son empiristas y son racionalistas lógicos y van a estar en contra de la metafísica, o sea, de todo aquel pensamiento que es de esta rama filosófica más ligada a la religión, que no quiere decir que no tenga argumentaciones complejas, súper complejas, pero que no suelen estar garantizadas en la experiencia. Entonces ellos cortan con eso, se rompen. Ya les voy a contar después algunos chismes históricos. Y después es que todo conocimiento tiene como última instancia la observación empírica. Entonces ellos no van a aceptar ninguna proposición como verdadera si no tiene garantía empírica. Y eso marca una distancia radical, porque puede haber una proposición que tenga sentido lógico y que pueda ser a nivel lógico verdadero, pero para ellos esa estructura no tiene sentido si no hay comprobación empírica. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poco más. ¿Me siguen hasta ahí entonces los tres elementos que les di? Sí. Uh-huh. Por supuesto, porque esas son las grandes discusiones. La física actual, les digo, sobre todo la física sobre la materia y sobre el universo, en este momento tiene unas discusiones fascinantes, porque rápidamente se divulgan las teorías. El gran problema es que una teoría no es verdadera hasta que no consigue comprobaciones. Entonces, por eso, por ejemplo, se ha gastado tanto dinero en construir el acelerador que se ha hecho la máquina de Dios, ¿saben ese acelerador? Que si ven el mapa es como que un acelerador que está construido alrededor de una ciudad para que acelere a una velocidad impresionante las partículas que choquen y que les permita observar eh, partículas que todavía no han sido observadas para buscar. Porque lo que quieren demostrar ellos es no solo la existencia de la materia, sino la existencia de la antimateria, porque ya hay teorías muy fuertes de eso, que si lo piensan matemáticamente es muy interesante porque están tratando de comprobar empíricamente la existencia de los números negativos, pero como existencia física, ¿no? Y de pensar de que no existe la nada, sino que existe, para cada existencia afirmativa hay una existencia negativa. Muy cercano a la teoría del yin y el yang y de la matemática china. Y bueno, ya hay varios avances teóricos actuales que dicen que muchos de los elementos de la matemática que no es occidental es la que está permitiendo el pensamiento de los universos, de la ampliación del universo, que no son solo 4 dimensiones, que son más dimensiones. Pero todo eso es teoría, todavía no está comprobado. Y la cuestión es que ahora se divulgan muy rápidamente en la cultura las teorías, pero en el plano científico, si uno le pregunta a un científico duro, te va a decir, no está comprobado. Es una teoría. Esa es la diferencia entre la ciencia y otros conocimientos. Hasta que no está comprobado, no es verdad. Bueno, fíjense, les voy a hablar de 3 afirmaciones que tiene este Círculo de Viena que son muy fuertes en el pensamiento científico. La primera afirmación es la que dice que todo el conocimiento científico, toda la ciencia se basa en un método que produce saber valorativamente neutro. ¿Cuántas veces han escuchado que la ciencia produce conocimiento universal, válido para todos? Sobre todo, bueno, piensen en la matemática. La matemática se presenta a sí misma como un lenguaje universal. Después, segunda afirmación. Si bien hemos dicho que la verdad siempre se pone a prueba y que debe ser demostrada, ellos consideran que existe la verdad en sentido fuerte. ¿Qué quiere decir que existe la verdad en sentido fuerte? Bueno, cuando a un positivista o un científico de este estilo le dicen que la realidad es compleja, que está vinculada a ciertos elementos históricos, la construcción de la verdad,
te van a decir, sí, está todo bien, pero la teoría de la gravedad es comprobable. Y eso quiere decir que es una verdad fuerte. Vos me podés discutir lo que querás de cómo construyo yo la verdad, pero hay elementos que son comprobables. Y entonces eso hace una verdad fuerte. Y por último, ellos postulan que la ciencia progresa. ¿Qué quiere decir esto? Que postulan que el conocimiento científico explica con mayor precisión cada vez más la realidad. Bueno, yo le voy a decir una cosa anticipando, voy a spoilear un poco. Este núcleo de afirmaciones, estas 6 afirmaciones que hemos visto en la diapositiva, es lo que nosotros vamos a intentar poner en crítica, no negar, pero sí poner en crítica, en la clase que viene y en la otra. Hoy vamos a centrarnos y vamos a ser positivistas, vamos a ser neopositivistas, pero después nos vamos a centrar en ponerlo en crítica. Bueno, entonces, teniendo ese mapa, ¿cuáles son los ejes problemáticos que motivan a esta concepción heredada? CH es concepción heredada. Primero, la historicidad. O sea, ¿cómo puedo decir yo que la ciencia produce conocimiento verdadero y objetivo si sé que el conocimiento siempre se va a tener que renovar por la historia? Y en última, ¿cómo puedo decir yo que el conocimiento y su objetividad es verdadero si el que produce el conocimiento es un sujeto histórico, es un sujeto finito, que muere? Esa es la primera pregunta sobre la historicidad. La segunda pregunta es sobre la eticidad, porque si bien ellos postulan que se produce un conocimiento neutral y valorativamente neutro en la ética, o sea, vieron que siempre se dice, bueno, la ciencia produce conocimiento, después lo que se haga en la tecnología no es culpa de la ciencia. Ese es el planteo que hacen ellos. Entonces se preguntan, bueno, pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad del conocimiento científico? Y esa pregunta, al principio del siglo XX, está muy fuerte porque ustedes recuerden que la Segunda Guerra Mundial termina con las bombas nucleares de Estados Unidos a Japón. Y ahí hay toda una discusión porque la partición del átomo que teóricamente produce Einstein y después que demuestra Eisenhower permite la bomba atómica. Y la gran pregunta que le hacen todo el tiempo es, ¿usted sabía que se podía utilizar ese conocimiento científico para la ciencia, para la guerra? Y entonces ahí entra el gran dilema ético. ¿Se acuerdan que yo les contaba en la clase anterior que siempre la ciencia ha estado ligada a esas relaciones de poder y que en el medioevo muchos científicos en realidad eran ingenieros en armas de los duques y de los príncipes para conseguir el dinero para hacer otras cosas? Entonces, por ahí esa pregunta de la neutralidad ética es tramposa porque sabemos que la ciencia está ligada. Bueno, hagamos, ¿cómo vienen? A ver, voy a interrumpir porque quiero verle las caras y cómo están. ¿Cómo vienen hasta ahora? Cuéntenme porque les he dado mucha información. ¿Alguna duda? A ver, Cintia pregunta, perdón que Cintia está muy preguntando sobre ese tema y no la... vuelvo a plantear lo mismo. La cuestión de Dios no es relevante como pregunta científica, porque desde el medioevo, la navaja de Ockham, que es lo que se llama Guillermo de Ockham, y Guillermo de Ockham era un cura, que era católico, plantea que en realidad se puede escindir el conocimiento o las formas del conocimiento científico del conocimiento religioso. Ahora, fíjate que yo recién planteé la pregunta ética. La pregunta ética muchas veces viene del plano religioso, porque viene de la moral. Por eso te digo que no están separados en el sentido del conocimiento en general, porque conviven, pero son dos caminos distintos porque se garantizan de modo distinto. Entonces, ellos se dan cuenta en un momento de que no tiene sentido hacer la pregunta sobre Dios desde el pensamiento científico. No tiene sentido para ellos. Una pregunta, ya lo vamos a ver enseguida cuando avancemos un poco, porque se explica qué es una proposición con sentido para la ciencia. Y la,
Claro, claro, pero ojo que no toda moral es religiosa. Partamos de ahí. No toda moralidad es religiosa, no solamente la construcción de la moral y de la ética religiosa, por ahí, pero sí es verdad, muchos de estos matemáticos eran judíos, o sea que, y filósofos. Por eso te digo que no está desprovisto. Pero lo que sí ellos entienden es que a la ciencia, para volverle una verdad fuerte, no les sirve la discusión religiosa. Y de hecho, yo este planteo de la eticidad y de la historicidad se lo he puesto como problemática, no como afirmación. Ese es un problema que ellos tienen, garantizar la eticidad de su conocimiento y garantizar cómo resuelve la historicidad. Son problemas, no respuestas. Pero sí es verdad lo que vos decís. Obviamente que tu concepción, yo este año no he trabajado eso, pero en otro momento hemos trabajado, voy a hacer una pequeña pausa de eso, los supuestos. Cuando uno produce conocimiento tiene supuestos, supuestos ontológicos que explican qué es la realidad, supuestos axiológicos que explican qué es el bien y qué es el mal, supuestos metodológicos, todos los tenemos, de cómo se produce el conocimiento, supuestos epistemológicos de qué es el conocimiento. Y todos y todas los tenemos, no nos podemos desprender de eso, es el modo en que entendemos la realidad. Y es muy claro lo que decís vos, dependiendo, eso sería el supuesto ontológico. Si vos pensás que existe Dios, seguramente en tus afirmaciones vas a pensar que Dios creó la realidad o que Dios es garante de la realidad, y eso va a ir determinando tus afirmaciones. Después pueden haber contradicciones y pueden haber paradojas. O sea, eso hay que entender que el pensamiento puede ser paradojal y puede ser contradictorio y complejo, esa es la riqueza. Pero todos vamos a tener ese posicionamiento. Y está claro que ese posicionamiento juega, por ejemplo, eh, va a siempre marcar los valores, es inevitable. O sea, esto que está planteando vos, esta discusión es inevitable, siempre va a estar. Por eso yo la quería tomar. Bueno, Eh, digamos un poco más. Esperen que presento la pantalla. No sé si tienen alguna pregunta, algo, ya que hemos hecho esta pausa. Bien, déjenme volver entonces un paso atrás. Fíjense, les planteo, tengan en la cabeza los seis afirmaciones. Perdón. Que la ciencia es una forma legítima de conocimiento, que las teorías científicas son enunciados, proposiciones de distinto nivel y testeables empíricamente, y que en última instancia la observación es quien garantiza el conocimiento. El otro núcleo de afirmaciones, que todo conocimiento científico se basa en un método y que es valorativamente neutro, que ese método puede producir una verdad en sentido fuerte y que esa verdad en sentido fuerte y ese método permiten que haya progreso científico. ¿Qué quiere decir? Que expliquemos la realidad cada vez con mayor exactitud. Ellos pensaban la realidad como si fuese una tabla, ¿sí? Una tabla de doble entrada y como que vamos llenando los cuadritos, ¿sí? Vamos llenando los cuadros y eso, la realidad está compartimentada, o sea, está fragmentada y nosotros vamos conociendo fragmentos. Lo postulan muchas veces así. Bueno, entonces, tenemos esos seis ejes de afirmación. A esos seis ejes le aparecen dos problemáticas, la historicidad y la eticidad. Y vamos a ver ahora cómo la resuelven ellos. La resolución, ahí se me fue, acá, perdón. La resolución es el método. La base de la ciencia y del conocimiento científico es el método científico. Para ellos la garantía de la verdad es el método. ¿Por qué? Porque el método, por ser ordenado y repetible, me permite que otros lo reproduzcan y me permite cuestionar con fundamento. No es una discusión en el aire, sino una discusión sobre pasos específicos a seguir. Entonces, el método le permite a ellos salvaguardar la universalidad, porque dicen, si yo lo puedo hacer y te presento el método, vos lo vas a poder reproducir en China, en Perú, en Indonesia o en el Congo. Si tenés los elementos para reproducirlo, vas a poder llevar a cabo ese experimento. Entonces te permite, por ejemplo, ellos te dicen, nosotros vamos a hacer tal vacuna para el coronavirus. Bueno,
la testeamos y le pasamos no solo los medicamentos y la vacuna, sino el método con el que le producimos a los laboratorios de otros países, y ese laboratorio, siguiendo esos pasos, debería producir el mismo experimento y poder llevar a cabo las mismas pruebas. Eso es el método científico para la ciencia. La posibilidad de salvaguardar la verdad y la universalidad. Entonces, el método, pensado así, garantiza la posibilidad de pensar la realidad objetivamente, porque como siempre la estamos poniendo en tela de juicio de modo ordenado, podemos construir una verdad objetiva, por decirlo así. Acuérdense que objetivo es acuerdo intersubjetivo, acuerdo entre distintos sujetos. Y si yo puedo hacer ese acuerdo, me permite postular una teoría y entonces comunicarla como teoría. A su vez, el método permite después estas derivaciones de contrastarlo con la experiencia, repetirlo y controlar que esa experiencia se repita. Entonces, lo que ellos garantizan, yo hoy estoy siendo neopositivista, los voy a defender por más que no sea mi posición, lo que ellos garantizan es que aplicando un método, volvamos al de la vacuna, no importa el científico, el químico o el biólogo químico, que en el laboratorio de qué institución lo haga y en qué país, si él sigue las condiciones específicas del experimento en un laboratorio y replica todos los pasos, ese sujeto se desubjetiva. No importa si sea Juan, María, Pedro, argentino, chileno, congoleño, no importa. El método desubjetiva y deshistoriza al sujeto que lo lleva a cabo. Entonces, para ellos, si ese sujeto aplica el método, no le importa si ayer se divorció, o si ayer fue padre, o si ayer fue madre, o si falleció un pariente. Perdón, pongo los casos más extremos. No importa. No importa porque lo que importa es que aplique el método con rigurosidad paso por paso y que defienda el control del experimento. Me siguen el valor del método para este espacio, ¿sí? Es muy fuerte el método para este espacio. Entonces, frente a estas preguntas, surge el problema ético. El problema ético ellos no lo resuelven del todo, porque, por ejemplo, yo acá les pongo algunas preguntas críticas, como qué responsabilidad tiene la ciencia respecto al impacto social que tiene, qué relación existe entre la producción científica y la tecnología, o sea, cómo controla la ciencia, cuáles son las derivaciones tecnológicas de sus experimentos, porque, por ejemplo, yo podría en el laboratorio construir la vacuna y de repente alguien, estos son muchos mitos que siempre andan dando vuelta, producir una enfermedad más peligrosa a partir de esa vacuna para después vender la vacuna. Ha habido muchos mitos de que esta enfermedad fue creada en un laboratorio para poder producir la vacuna y venderla. Y así como esto, varios mitos. Son mitos porque no están comprobados científicamente, por eso decimos que sean pensamientos míticos. Y entonces, bueno, yo acá les puse un ejemplo muy específico, pero no lo vamos a tomar, lo vamos a dejar para después del problema. Si alguien quiere aportar algo, me dice, pero lo vamos a dejar para después. Entonces, la dimensión práctica de la ciencia determina sí o sí la relación con la tecnología, con la política, la sociedad y la vida misma. El gran problema que tiene la concepción heredada es cómo demuestra que ese pensamiento es neutro y válido universalmente más allá del método, porque la gran cuestión de las aplicaciones le va como poniendo en jaque eso. Entonces, ellos hacen un corte radical, que es separar lo que es la facticidad, los sucesos históricos, de la validación científica. Volvamos, por ejemplo, a la idea de Einstein. Para ellos, el Círculo de Viena lo dice, Einstein era un científico modelo para ellos. Y después para Popper y para otros que continúan esta línea, aunque que la critican. ¿Por qué? Porque lo que ellos tienen que garantizar es que la verdad de la teoría que produce Einstein sea objetiva, sea, responda a un método, sea lógica, coherente con otras teorías mayores y que pueda comprobarse empíricamente en un experimento. Ahora, ¿qué sucesos históricos produce esa verdad y qué resoluciones tecnológicas? El Círculo de Viena va a decir
Miren, es que ese no es problema de la epistemología ni de la ciencia, es problema de los elementos políticos, históricos y sociales. La gran cuestión que vamos a ver después es que le dicen, bueno, pero la ciencia está inserta en eso. Pero ellos van a decir, a nosotros eso no lo podemos controlar. Yo no puedo hacer un experimento de cómo usan los laboratorios o las empresas armamentísticas eso. Entonces, parten la realidad de la ciencia entre un contexto de descubrimiento, que sería la historia externa, y donde entra el azar, y un contexto de justificación, que es lo que a ellos les importa. Entonces dicen, el contexto de descubrimiento, que son todos los elementos históricos, políticos, sociales, que tienen que ver con cuestiones que yo no puedo manejar, no me importa. Lo que importa es que yo pueda demostrar cómo lo justifico, ¿sí? Y fíjense cómo se plantea la justificación. La verdad del conocimiento depende de la rigurosidad del método, de la coherencia lógica de las proposiciones y de que la hipótesis final sea sustentada empíricamente. Entonces, ellos reducen la realidad científica del conocimiento a ese contexto de justificación. ¿Voy muy rápido? ¿Cómo van? ¿Me siguen? Yo no puedo verles la cara, entonces es como... Bien, bien. Ay, perdón que corrí la... Seguimos un poco más. Bueno, entonces el Círculo de Viena va a postular como método el método inductivo, ¿sí? A partir del análisis lógico de los enunciados. Y acá entra una batalla que en ese momento es muy fuerte. Quizá para nosotros ahora ya no tiene tanto sentido, pero en ese momento, a principios del siglo XX, es muy fuerte, y donde se discute el tema de la significación, ¿sí? Y entonces se reduce todo conocimiento científico a lo que denominamos enunciados protocolares. Bien. ¿Alguien sabe lo que es un enunciado protocolar? Acá se lo explica. Que pueda ser verificado como verdadero o falso. En términos lógicos simbólicos, como 1 o 0. Entonces, para ello, todo conocimiento tiene que poder reducirse a una expresión mínima, que es la proposición matemática, de la lógica simbólica, donde esa proposición pueda ser comprobada primero lógicamente como verdadero o falso, que en términos matemáticos como 0 o 1. Y después de que es validada lógicamente, que se demuestra que es un enunciado, una proposición con sentido lógico, que puede tener veracidad, se la comprueba empíricamente. Se pasa a un siguiente nivel. Entonces, ¿cómo surge esto? En el siglo XIX, a nivel mundial, también en la Argentina, es muy fuerte el pensamiento positivista. El pensamiento positivista que surge en Comte y que tiene muchas variaciones, como el pensamiento spenceriano, tiene muchas variaciones. Acá, por ejemplo, tenemos a Florentino Ameghino, es positivista, se asombrarían de cuánto del positivismo ha estado dando vuelta y cuánto del positivismo está presente aún hoy. Ellos retoman el positivismo porque, ¿qué pasa? En el siglo XIX el positivismo tiene tanta fuerza y dice que lo único real es lo que puede ser medido y pasado al lenguaje matemático. Entonces todo se empieza a garantizar por la matemática como base, hasta las ciencias sociales, todo. Y como paso, surge pasando fines del XIX, principios del XX, previo a ellos, una crítica al positivismo. Y entonces toma mucha fuerza el pensamiento metafísico. Y el pensamiento metafísico toma mucha fuerza en Europa, por ejemplo, en Alemania con Heidegger. Yo acá voy a hacer un paréntesis histórico y les cuento un chiste. Heidegger es un pensador metafísico alemán
que después, ahora en el siglo XX se descubrió, pero ya se sospechaba, que tenía vinculaciones con el nazismo. Pero es un pensador muy fuerte, que tiene unas ideas que han tenido mucha presencia en el pensamiento occidental. Entonces ellos, como respuesta a ese pensamiento metafísico, que deriva después en un pensamiento nacionalista y fascista, proponen un retorno al positivismo, a decir que solo es verdadero lo que puede comprobarse y lo que puede reducirse a elementos matemáticos, cuantitativos, que puede medirse, porque sospechan ellos que todo pensamiento metafísico termina siendo un pensamiento totalitario, que impone elementos políticos. Y fíjense, ellos piensan que la ciencia tiene una incidencia muy fuerte en la realidad. Entonces, tiene mucho peso, están peleando totalmente con el pensamiento metafísico. Y entonces su caballito de batalla es el método inductivo. Y en esta disputa aparece un texto muy fuerte. Perdonen que voy a interrumpir ahí, que voy a volver yo acá, para que me vean la cara. Aparece un texto muy fuerte de Wittgenstein. No sé si lo conocen a Wittgenstein, es un filósofo y matemático. Él lo que hace es reducir toda la realidad a lo que tiene sentido y puede ser explicado. Y les cuento esto porque es muy fuerte en el positivismo. Entonces, ¿qué es lo que dice Wittgenstein? Que el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Y como ustedes saben, los hechos es algo que puede ser comprobado. Y como hecho, si se le aplica elementos matemáticos, puede ser medido. Entonces, el mundo no va a ser la totalidad de las cosas que uno puede pensar, sino la totalidad de las cuestiones que pueden ser comprobadas. Y esto genera una crisis, lo que produce Wittgenstein. Quizá nosotros ahora no lo pensamos como una crisis, pero en ese momento es muy fuerte porque el pensamiento metafísico estaba teniendo mucho sentido. Por ejemplo, una afirmación metafísica es la de decir que existe una raza aria y que puede ser comprobada metafísicamente en la tradición, que es una raza fuerte. Entonces ellos dicen, eso es una proposición que no tiene sustento lógico ni puede ser comprobado empíricamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Wittgenstein? Que después lo retoman, lo vamos a ver. Separa toda proposición en tres términos, en tres clases de proposiciones. Las proposiciones con significado, con sentido, que en alemán es el Symbol, sensatas, las proposiciones sin significados y las proposiciones vacías de significado. Y ahí reduce toda la discusión, porque Wittgenstein escribe el Tractatus Lógico-Filosófico. Es un tratado de filosofía escrito en axiomas, al modo matemático. Ya había pasado esto. Spinoza también hace una cosa, la ética demostrada de modo matemático, son todas proposiciones matemáticas. Y reduce la realidad a puntos, líneas y planos. Bueno, él hace lo mismo y el Círculo de Viena absorbe lo que toma Wittgenstein y dice, toman una frase de Wittgenstein que es, todo lo que se deja decir claramente. Esto que parece como un juego de palabras quiere decir, todo lo que aparece como un hecho puede ser reducido a términos cuantitativos. Y si puede ser reducido a términos cuantitativos, puede ser reducido a términos medibles. Y si puede ser reducido a términos medibles, puede ser reducido a un lenguaje matemático. Si puede ser reducido al lenguaje matemático, es universal, válido y reducible a símbolos. Entonces puedo analizarlo simbólicamente, lógicamente, y después puedo volver a la realidad a comprobarlo empíricamente. Esto que quizás para nosotros es bastante claro, porque ya pasó esta discusión, ya no se está discutiendo esto, para ellos es una crisis muy fuerte. Bien, volvamos a la diapositiva. Entonces, por eso surge el método inductivo, por eso me hice todo este paréntesis largo para llegar al método inductivo. Bien. ¿Todos saben lo que es el método inductivo? Porque yo por ahí doy por supuesto algunas cosas, pero yo imagino que lo saben, pero se puede preguntar, se puede aclarar, porque por ahí podemos tener ideas distintas. ¿Alguien tiene una duda de lo que es el método inductivo? Antes de que pase a las críticas.
¿Están ahí? Perfecto. A ver la presentación. Acá está. Bueno, fíjense, se le plantean tres críticas al método inductivo, que es que la contrastación exitosa no aumenta la posibilidad de verdad, porque los casos a verificar son infinitos. Entonces, la probabilidad de verdad se va a mantener siempre igual a cero, ¿sí? Entonces, como el método inductivo no permite producir mayor verdad, solo permite mostrar la verdad de una afirmación, pero en el momento, no permite que eso tenga mayor verdad. Es un método que solo sirve para comprobar, pero no sirve para generar verdades nuevas. Entonces, la gran crítica que se le hace es que el método inductivo supone una regularidad de la realidad y de la experiencia. Supone que cada vez que yo voy a experimentar esa nueva experiencia, esa experiencia no ha cambiado. Entonces te pueden decir, este siempre es difícil poner un ejemplo de esto porque son muy básicos, pero y yo no me quiero meter tampoco en otros filósofos como Nietzsche, pero eso se llama el círculo vicioso de la inducción. ¿Qué quiere decir? Yo digo que toda proposición básica, toda hoja es verde. Y permítanme utilizar esta proposición para demostrar todo lo que hemos venido diciendo. Fíjense que la realidad no es la existencia de las cosas, sino los hechos. La posibilidad de percibir que las hojas son verdes en cierto estado. Y fíjense, entonces esa proposición yo la tengo que demostrar. Todo A es B. Bien, supone que cada vez que yo percibo una hoja, la realidad siempre me va a mostrar que las hojas son verdes. Entonces, ¿qué hace el método inductivo? Va demostrando a ver que todas las hojas son verdes. ¿Qué pasa cuando una hoja es amarilla? ¿Qué suele hacer? ¿Qué harían ustedes con el método inductivo si una hoja es amarilla? Claro, y ahí, para... Sí, está bien, porque miren, ahí yo perdón, que se hablaron todos al mismo tiempo. Claro, exactamente. Yo les hago esta pregunta con trampa, porque ahí vamos a pasar ahora a Popper. El gran problema es este círculo vicioso y lo que ahora antes que pasemos a Popper, lo que suelen ver los críticos del inductivismo y del positivismo lógico es que muchas veces en la ciencia se empiezan a producir lo que se llaman proposiciones ad hoc, que son correcciones de la proposición inicial. Entonces yo digo, todas las hojas son verdes y encuentro una hoja amarilla. Entonces surge otra proposición que dice, todas las hojas son verdes en primavera. Entonces yo hice un agregado para seguir justificando que mi proposición es verdadera. Y resulta que en primavera encuentro una hoja amarilla. Bueno, todas las hojas son verdes en primavera siempre y cuando esa hoja sea joven. Y entonces fíjense que siempre son proposiciones que van agregando información para que esa proposición inicial, esa hipótesis, no caiga, siga siendo verdadera. Entonces nosotros ahora vamos a entrar a Popper. Popper es un viejito muy simpático. A pesar de que es muy positivista, me cae muy bien. Este es Popper, ¿lo ven? Popper es estadounidense, está en diálogo con el Círculo de Viena y le empieza a explicar lo siguiente. No sé si se observa bien el diagrama. Díganme si se observa bien en el diagrama. Así lo explico, si no lo amplío. Bueno, ¿qué suele pasar? Acá está explicado lo que les decía. Y fíjense cómo sigue tomando el término hechos, siguiendo a Wittgenstein, sigue discutiendo con el Círculo de Viena. Dice, nosotros nos movemos de este modo. Él va a proponer que hay que tener para la ciencia no el método inductivo, sino el hipotético deductivo. El método inductivo va
va juntando elementos, supone que va juntando observaciones particulares y que en un momento puedo hacer un salto lógico y hacer una afirmación general. Pero entonces el método inductivo afirma que no parte de una hipótesis previa. Después se le va a criticar eso, porque le van a decir, sí, en realidad sí partí de una hipótesis previa, nomás que la invisibilizas. ¿Qué le dice Popper? Miren, nosotros tenemos que partir de hipótesis principales, que son las leyes puras, o generales, o mixtas, pero generales. Y de ahí hacer deducciones, leyes empíricas, a ver, derivados de esa ley general derivadas en leyes empíricas. La hipótesis principal va a ser el grado más abstracto. De las leyes empíricas yo tengo que generar consecuencias observacionales, o sea, posibilidad de comparar con hechos. Entonces, si hay coincidencia, corroboro y vuelvo a hacer nuevas propuestas de prueba. Fíjense cómo se abre acá la línea. Entonces él critica eso porque, al igual que el método inductivo, si yo lo único que busco es corroboraciones, entonces vuelvo a entrar en ese círculo vicioso porque solo voy a tomar las respuestas que son positivas. Entonces, ¿qué plantea Popper? Lo que hay que corregir es el método hipotético deductivo con el falsacionismo, que es que yo no tengo que buscar en los hechos, en las consecuencias observacionales, corroboraciones, sino refutaciones. Tengo que poner todo el tiempo a prueba mi hipótesis con posibilidades de ser falseada. Cuanto más sobreviva a esa posibilidad de ser falseada, más veraz va a ser mi afirmación. Entonces, fíjense cómo da vuelta la cuestión. Parto una hipótesis y busco falsearla. Y yo les contaba que, que Einstein era como el científico modelo para ellos, porque Einstein dice que hace una medición, yo no recuerdo puntualmente el experimento, pero se los cuento en general. Él dice que si pasaba cierto cometa que estaba planteado que pasara y generaba cierta estela y se medía cierta estela lumínica, ¿no? Si eso pasaba, su teoría seguía siendo verdadera. Pero si eso no pasaba, decía Einstein, la teoría de la relatividad caía totalmente. Él planteaba esa hipótesis. Eso tiene que pasar. Si no pasa, no es que yo voy a buscar otra proposición. Mi teoría cae. Bueno, la cosa es que el cometa pasa, se hace la medición y sale positivo. Entonces, Einstein proponía siempre proposiciones que eran falseables. Por eso Popper lo toma como modelo. Después también van a surgir las críticas. Acuérdense que no toda verdad es absoluta. Entonces, las correcciones falsas. Sí, exactamente, exactamente. Claro, pero la proposición, el cinturón de proposiciones, además deberían ser siempre posibles de ser observado en la experiencia. O sea, tenía que tener coherencia lógica y ser, por ejemplo, Dios existe es una proposición que como sentido lógico no tiene sentido lógico dentro de como proposición a demostrar y no tiene consecuencias observacionales que puedan comprobarse. Más allá de que alguien que es religioso me va a decir Dios creó el mundo. Bueno, para la ciencia no es comprobable. ¿Sí? Entonces es como una discusión que dice, bueno, perdón que voy a hablar lo de Dios, pero a mí me divierte siempre generar crisis. Todas las que quieras, sí. Ujú, claro, sí, 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 claro. Yo no, sí, sí, está bien. Y mira, y te digo, sí, para ir más lejos,
de vuelta, spoileo, la concepción neopositivista y después en su desarrollo, toda esta escuela es la concepción heredada, o más allá de que primero está el Círculo de Viena, Popper, y después va a seguir. Es más, de hecho acá en Argentina hace poco murió, bueno, tenemos a Klimovsky, que es de esa concepción muy fuerte, que es del positivismo lógico, y hace poco murió, ay, se me fue el nombre, Bunge, que es un epistemólogo argentino, también matemático, y que también ligado a esa posición. Esa posición es muy fuerte. Pero no solo en tu provincia, sino en esta provincia y en el mundo. Por suerte hay otra posición. Yo también estoy cercano a la epistemología francesa y a la epistemología crítica. Ya vamos a llegar a las críticas de Popper. Yo digo que es simpático, pero realmente yo no estoy en ese lugar. Pero sí hay que contarlo porque tiene fuerza y porque además son modos de validar la verdad. Uno después puede tomar otros modos y hacer otros modos de ciencia, porque hay otros modos de ciencia. Pero sí es válido el hecho de plantear que hay otras posibilidades, totalmente. Así que no te preocupes, lo vamos a ver en la clase que viene y en la otra vamos a ver otras posiciones más ligadas, por ejemplo, a Bachelard, a otros epistemólogos, a Stephen Gould, a otros epistemólogos que son del núcleo duro, pero que pueden pensar otra complejidad, que ellos no pueden pensar. Por ejemplo, todo el pensamiento de la concepción heredada es un pensamiento que le cuesta pensar la paradoja y le cuesta pensar la complejidad. Y la física actual está basada en la paradoja y en la complejidad. Y la matemática actual también está pensando mucho en la paradoja y en lo complejo. Entonces, es obviamente que es un pensamiento que está siendo puesto en jaque, ¿no? Pero bueno, sigamos un poquito más. No sé si quedó claro ahí. Sigamos un poco más. Bien. Bueno, fíjense, bueno, la corrección falsacionista que propone Popper es, primero, que toda investigación científica parte de hipótesis porque necesariamente parte de problemas de la realidad. Y la hipótesis es un modo de estructurar lógicamente los problemas de la realidad. Nosotros no vamos a ver metodología, pero la metodología siempre parte de un problema. Y el problema debe ser puesto en términos hipotéticos para poder llevarlo después a consecuencias observacionales. Esto, yo por lo general cuando doy epistemología y metodología, queda muy claro cuando uno empieza a producir un proyecto metodológico. Bueno, segundo, esto que decíamos, que el método científico debe estar orientado a la refutación. Y tercero, fíjense, ya ahí él critica el método inductivo, que la ciencia no progresa a partir de aciertos, sino a partir de errores, por refutaciones y no por acumulación de conocimientos corroborados, sino por nuevas preguntas problemáticas y nuevas posibilidades de errores. Y en esto la historia le da la razón a Popper, porque el conocimiento crece no solo por aciertos, sino por las crisis y los errores. Y por último, que toda hipótesis falseada debe abandonarse. O sea, que la corroboración es provisoria y que si la hipótesis es falseada, si aparece una hoja amarilla, él le dirá al inductivismo, bueno, yo no puedo postular una proposición ad hoc, se abandona la hipótesis. Bueno, entonces acá es como un poco la estructura, esto lo vamos a pasar rápidamente, que es las hipótesis de refutación dicen que esta estructura así, no hipótesis, entonces yo digo, la hipótesis debe ser falseada, por eso no hipótesis, a partir de consecuencias observacionales. Yo estoy como un tonto señalando la pantalla como si me vieran. Pero en el gráfico es no H, entonces consecuencia observacional. Voy, si tengo consecuencias observacionales que niegan la hipótesis, entonces la hipótesis cae. Esa es la refutación. En cambio, el modelo de verificación dice, es sí a la hipótesis, entonces consecuencias observacionales. Cuando tengo la consecuencia observacional, afirmo la hipótesis. Fíjense que es como invertir y plantear la negatividad. Y ahí entonces él plantea lo siguiente, hay hipótesis infalciables, que son las hipótesis metafísicas, las hipótesis de enunciados ambiguos, las hipótesis tautológicas, que son verdaderas desde su formulación, y las hipótesis blindadas por auxiliares ad hoc. Entonces, interrumpamos esto, volvamos acá.
Fíjense entonces, están estas tres posibilidades. Esperen que voy a habilitar, no me voy a fijar yo en la pantalla. Ahí está, están estas tres posibilidades. El hecho de que la hipótesis sea metafísica, algo que está más allá de la física, y la existencia de Dios. Dios existe es una hipótesis metafísica para ellos, ¿no? Hipótesis que sean ambiguas, cuando un término puede ser entendido de distintos modos, y ahí entra la paradoja y la complejidad. Hipótesis que sean corregidas ad hoc. Entonces, fíjense, ahí él marca el límite diciendo, bueno, lo único que va a ser una hipótesis válida es lo que puede medirse. Bueno, hasta ahí hemos llegado con Popper y el círculo de Viena.